Vamos a ver ahora la gestión de inventarios. Vamos a iniciar cuestionándonos por qué deberíamos mantener inventarios. En esencia, los inventarios nos dan ciertas ventajas. Por ejemplo, nos cubren en el tiempo de procesamiento. Si yo tengo la cantidad suficiente de piezas, puedo trabajar un cierto tiempo. A su vez, nos permite desacoplar procesos que están alejados o que no podemos tenerlos juntos. Por lo tanto, teniendo inventario, puedo controlar el flujo entre uno y otro. Nos sirve también para la anticipación o inclusive la especulación con respecto a los precios, minimizar también los costos de control, así como una especie de amortiguamiento contra incertidumbres, por ejemplo, cambios en la demanda, cambios en el suministro, cambios en las entregas o alguna incertidumbre con respecto a la manufactura y el proceso. Respecto a los inventarios, podemos tomarlos en función de las decisiones que podemos tomar de ellos, ya sea estratégicas, tácticas u operacionales. Las primeras se refieren a ese tipo de decisiones con respecto a largos periodos de tiempo. Por ejemplo, ¿cómo debería ser el producto diseñado que permita que se pueda manejar el inventario? Esa sería una decisión estratégica. En el caso de una decisión táctica sería, por ejemplo, cuánto deberíamos mantener de ese producto y dónde deberíamos almacenarlo, mientras que las decisiones de tipo operacional, por ejemplo, se refieren a decisiones de periodos más cortos de tiempo. Por ejemplo, ¿qué tan grande deberían ser los tamaños de resurtimiento? Al respecto, vamos a clasificar a los inventarios en dos grandes grupos, dependiendo si son decisiones financieras. Por ejemplo, inventarios de materia prima, inventarios de trabajo en proceso, inventarios de producto terminado o algo intermedio como inventarios de componentes o productos semi-terminados. Es decir, dependiendo en qué etapa del proceso está, vamos a categorizar. Pero también podemos categorizar al inventario en función del rol que está jugando. Por ejemplo, inventario cíclico de seguridad o inventario en tránsito. El primero de ellos, el inventario cíclico, se refiere a ese inventario que regularmente está presente dentro de la organización y que tiene un comportamiento cada vez que llega material, sube su tamaño de inventario y va decreciendo conforme se va consumiendo, de tal forma que empieza a tomar una forma de cierre el inventario cíclico. El inventario de seguridad se refiere a esa cantidad de piezas que están presentes en la empresa y que permiten mantener una cierta seguridad, dado que si llegaran a faltar, puedo utilizar ese inventario de seguridad. Mientras que el inventario pipeline se refiere en inglés al inventario que viene en tránsito, que viene por la tubería. Literalmente se refiere al inventario que ya está pedido, viene en alguna parte, pero ya lo puedo tomar como si fuera mío. Para analizar la gestión de inventarios es importante tomarlo en función de alguna variable, típicamente costos. Particularmente vamos a estar trabajando en gestionar dos tipos de costos: el costo total relevante, TRC, o el costo total, TC. De hecho, el costo relevante total está implícito en el costo total. Este último se refiere a la suma del costo del valor de la compra más el costo del procesamiento de las órdenes de compra más el costo de mantener las piezas una vez que llegaron, almacenarlas, resguardarlas. Adicionalmente, el costo por tener piezas faltantes. Por lo tanto, de estos cuatro tipos de costos que conforman el costo total, de ahí se desprende los costos totales relevantes. ¿Pero qué lo hace relevante? Básicamente vamos a considerar los dos del medio, el costo de generar una orden de compra y el costo de mantener el material en nuestros almacenes. Muy bien. El primer elemento se refiere al costo de la compra y lo vamos a anotar con C. Básicamente es dólares o pesos por pieza, que contiene todos los costos por traer ese producto. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ya sea sabiendo el precio de compra o el precio que nos costó a nosotros manufacturar ese bien. A su vez, esta variable va a ser relevante cuando su precio difiera con respecto a la cantidad o al tiempo, es decir,
Dependiendo del volumen que compremos, si cambia el precio o de cuándo lo compremos, cambia el precio, entonces esta variable va a ser considerada relevante. El siguiente elemento es el costo de la orden y se refiere al costo de la preparación de poner las órdenes a nuestros respectivos proveedores. Se denota como C subíndice T y se refiere a el costo en dólares o pesos por orden sometida, que contiene básicamente el costo por colocar, por recibir o procesar un lote de productos. También incluye el procesamiento, facturación, auditorías y toda la mano de obra asociada a la orden de compra. En cuanto a manufactura se refiere a el costo por hacer la producción de un bien si es que estamos hablando de una empresa hermana o subsidiaria. ¿Cómo vamos a determinar este número? Básicamente podemos hacer un análisis del flujo para saber cuánto cuesta o simplemente sumar todos los costos administrativos que se incurrieron para poder generar órdenes de compra entre el total de números de orden de compra generados en un periodo, por ejemplo, un año. ¿Cuándo va a ser relevante esta variable? Mientras esta variable esté incluida en el análisis, va a ser considerada relevante. La siguiente variable se refiere al costo de mantener las piezas una vez que llegaron a nuestra empresa, en nuestros almacenes. Se denota como C subíndice E y se puede obtener al tener el H, que es el cargo por mantener piezas en inventario, por el costo del producto, C por H, que representa dólares o pesos por pieza resguardada o almacenada por cierto tiempo en nuestros inventarios, que contiene pues básicamente el costo de mantener en inventario esos productos en nuestras instalaciones. Por ejemplo, el almacenaje, ya sea que se mida en metros o pies cuadrados, el costo de servicios, es decir, seguros, impuestos, el riesgo que implica ese producto, por ejemplo, que se llegue a perder, que se llegue a robar, o los costos de capital, es decir, el costo por tener ese producto en nuestro almacén. Es dinero que está estacionado y por lo tanto no está generando rendimiento. Ahora bien, esta variable regularmente es determinada por la administración o el corporativo. ¿Cuándo va a ser relevante? Básicamente esta variable va a ser relevante mientras estemos manteniendo piezas en inventario. El último elemento se refiere a costo por piezas faltantes o stock out y es el costo en pesos o dólares por pieza o pieza por unidad de tiempo mientras no tengamos ese producto en nuestro almacén, que contiene básicamente costos por no tener el producto cuando lo requiere el cliente y por lo tanto estamos teniendo una penalización. Ventas perdidas, cuando el cliente llega y no lo encuentra, entonces tenemos esa venta perdida, es una pérdida. Cuando tenemos clientes insatisfechos y perdemos al cliente, y cuando tenemos costos disruptivos, por ejemplo, que se para la producción. ¿Cómo determinamos este valor? Puede ser a través de ingeniería de costos, ingeniería económica, o implícitamente asumir el costo estableciendo un nivel de servicio al cliente. ¿Cuándo va a ser relevante? Mientras tengamos incertidumbre en la demanda o el resurtimiento o en los periodos de tiempo, ahí sería esta variable relevante. En general, los modelos de resurtimiento tienen como objetivo determinar una política óptima de gestión de inventario, considerando lo siguiente: la cantidad de orden de compra, que vamos a anotar como Q, y la periodicidad de esas órdenes de compra. Esta última basada, por ejemplo, en tiempo. ¿Cuánto periodo de tiempo tiene que transcurrir para generar una orden de compra? O basados en la cantidad. ¿Cuánto inventario tiene que haber para que yo pueda generar una orden de compra? O una combinación de ambos. Al respecto, existen diferentes modelos para la gestión de inventarios. El primero de ellos se refiere a la generación de una cantidad económica de pedido o Economic Order Quantity. Este a su vez se basa en dos principios: determinar el Q óptimo cuando tengamos una periodicidad óptima T asterisco, o en su caso ordenar el Q óptimo Q asterisco cuando nuestra posición de inventario sea igual al promedio de la demanda en el periodo de entrega. El tercer caso se refiere a los modelos basados en periodos únicos de suministro. El cuarto modelo se refiere a aquellos modelos basados en políticas de inventario base, mientras que los modelos número 5 y 6 se refieren a políticas de revisión tanto continua como periódica.
Vamos a ver a continuación el primero de ellos, la cantidad económica de pedido, Economic Order Quantity. Para ello, partimos de los siguientes supuestos. El producto que se analiza tiene una demanda constante, es conocida y es continua, mientras que el tiempo de entrega se asume que es instantáneo. Hay una independencia de este componente con respecto a otros. La revisión del inventario es continua. El número de locaciones es un solo lugar, un solo almacén. Tenemos una capacidad ilimitada de recursos. No hay descuentos, no hay exceso de demanda y el producto no es perecedero. Además, consideramos que tenemos un horizonte de planeación infinito, el número de productos es 1 y su forma de elaboración es de una sola etapa. La notación que vamos a utilizar es la siguiente. D denota la demanda promedio, C el costo variable del producto, C subíndice T el costo por poner una orden de compra fijo, H denota el cargo por mantener las piezas en inventario, mientras que el producto C por H o simplemente C subíndice E representa el costo de mantener piezas en exceso en inventario. Q es la cantidad de orden de resurtimiento y cuando tiene el asterisco representa una cantidad óptima. T representa el tiempo de ciclo de orden, es decir, la periodicidad de las órdenes, mientras que N, que es el inverso, representa la cantidad de órdenes de compra. A su vez, TRC de la cantidad Q representa el costo total de relevante para una cantidad específica Q, mientras que TC denota el costo total. Para ejemplificar este primer caso, tenemos que hay una demanda constante, es decir, no cambia a través del tiempo. Se generan órdenes a través del tiempo de un cierto tamaño, de un cierto volumen, y una vez que sometemos esa orden, dado que el tiempo de entrega o el lead time es instantáneo, recibimos en el mismo momento ese producto. De tal forma que nuestro inventario a la mano, es decir, el inventario físico, el cual está presente en nuestro almacén, tendría el siguiente comportamiento. Una vez que se genera la orden y recibimos el producto, nuestro inventario crece a ese volumen. Transcurre el tiempo, usamos el producto de nuestros almacenes o inventarios y conforme va llegando más inventario, más producto, sube este y empieza a tener este comportamiento tipo cierre. Al respecto, el modelo busca determinar justamente la cantidad de pedido Q o la periodicidad de esos pedidos de tal forma que se optimice los recursos, en este caso que se minimicen los costos. Por lo tanto, la política que estaríamos buscando es ordenar una cantidad óptima cuando tengamos una cierta periodicidad óptima. O en su caso, ordenar Q asterisco, la cantidad óptima de pedido, cuando nuestro inventario a la mano o inventory on hand es igual a 0. Entonces, vemos aquí en la gráfica que Q puede tener diferentes tamaños. Si Q es grande, la periodicidad va a ser más larga, es decir, voy a tardar más tiempo en hacer pedidos. Pero si Q es pequeña, como se nota en la línea roja, la periodicidad va a ser más rápida. Vamos a tener más compras en el tiempo. Muy bien, respecto a los costos totales, estos tienen 4 componentes. El primero de ellos, el costo de la compra, se obtiene al multiplicar el costo del producto C por la demanda, mientras que el costo de poner órdenes de compra es el resultado de dividir la demanda total entre la cantidad de pedido. Si son 1000 piezas y voy a comprar de 100 en 100, entonces voy a hacer 10 pedidos por el costo de poner esa orden. Mientras que el holding cost o costo por mantener piezas es básicamente Q sobre 2, es decir, el inventario promedio cíclico que tendríamos. Y eso multiplicado por el costo de tener piezas en inventario, en exceso. Finalmente, el último componente es costo por piezas faltantes y es el valor esperado de unidades faltantes por el costo de tener piezas faltantes. Ese sería el costo total. De esos 4 elementos, el costo relevante total incluye los dos del medio. Como pueden observar, son relevantes porque están incluyendo la cantidad Q. Si no incluye la variable Q, no se considera relevante.